abordaje, zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. Y bienvenidos a la nave de los locos, amigos. Aquí Ricardo Villanueva reportándose. ¿Cómo está? Estamos aquí ya por fin, mucho gusto de estar aquí de nuevo. Jesús Betancourt desde Cubierta reportándose. Y de este lado también, Mel Ortiz. Efectivamente creo que todos nos vemos un poco traqueteados. Sí, ya son los años, ¿no? Sí, ya. La bola. Después de cierto tiempo ya se nota el tiempo. La bola. Es la bola, exacto, el titi, güey, dicen, ¿no? También en algunas culturas le dicen el titi. El titi, claro. Así es, el titipuchal de años, dicen, ¿no? Yo Para también, quienes nos ven en otras geografías, el titipuchal es un chingo. Es mucho. dejemos en un chingo, entre un chingo y mucho. O sea. Y bien harto, dice. Entre mucho y un chingo. Y entre esas dos cuestiones, amigos, yo les traigo la pregunta de todas las noches. Queridos compañeros, queridos tripulantes, queridos tripulados, ¿de qué vamos a hablar? Pues fíjate que hoy decidió el capitán Barbapor, ya famoso por su voz aguardientosa y sus malos modos, ¿no? Que hoy pues el timón iba a estar así, suelto, no teníamos rumbo fijo y que nos íbamos a dirigir a donde fuera que nos llevara el viento, ¿no? Estos vientos de la voluntad que siguen soplando desde el capítulo anterior, ¿no? Nos van a llevar a donde sea y vamos a ver qué territorios conquistamos, como ven. Izan nuestras velas, ¿no? Exactamente, conquistamos como aquellos que llegaron de algún lugar de donde no hay calor, de donde no sale el sol y donde la sangre nunca se sacrificó por un amor, ¿no? Dicen que por ahí. Qué rolota, ¿no? Los tepichines lo ilustran de una mejor manera. A quien tenga, por favor, la oportunidad de buscar, está en YouTube. No quiten esto porque pues no saben de qué se trata este pedo, pero vayan después de que terminen de ver este capítulo a buscar, se llama El redescubrimiento de América y la reconquista de México por los tepichines. No se van a arrepentir. O que lo busquen como Tu quinto vale un centenario, ¿no? Tu quinto vale un centenario, ese es el título de la obra completa, porque son dos partes, justo las que mencioné. Y se llama Tu quinto vale un centenario. Es una joya de la comedia de hace un chingo, no me acuerdo de qué años son los tepichines. Y hablando de eso, es que hay muchos referentes acerca de este tema y no es un tema solamente que nos atañe a nosotros como habitantes de México, sino en general, ¿no? Que es la conquista. Tú lo dijiste bien, que conquistaron. O sea, a ver qué conquistamos, pues bueno, hace mucho tiempo unos sujetillos vinieron y conquistaron, ¿no? Bueno, para quien no sepa cómo fue que llegaron o sea, su objetivo no era conquistar, ¿no? En realidad. Y aquí hay que hablar de una parte que a mí me parece muy interesante, que lo discutíamos un poquito ayer, que es nosotros que somos habitantes de América, aunque los gringos digan que solo son ellos, ¿no? America, ¿no? ¿América es un descubrimiento o es una invención, güey? Yo sé que suena muy pendejo lo que estoy diciendo y que probablemente crean amigos y el resto de los tripulantes que nos ven, que estoy diciendo puras pendejadas como acostumbro, y tal vez sí, pero me surgen de verdad como una duda importante, porque en realidad se descubrió América. América no existía cuando se supone que se descubrió. Entonces sería muy largo decir el descubrimiento de lo que hoy conocemos como América, ¿no? Pero Exacto. Es que es una cosa bastante cagada que la historia nos dice que se descubrió, ¿no? Un tal Cristóbal Locón, Colón para Locón. El Cristóbal Locón. Cristóforo Columbus, según los tepichines, ¿no? Por cierto. Pues llegó a descubrir este territorio tratando de encontrar una ruta nueva para llegar a las Indias, ¿no? Y llegó, pero pues llegó con otras Indias, entonces
y salen Pituca y Petaca, güey, ¿no? Pituca, Petaca, Guarachín y Guarachón. Exactamente. Y métete en pedos, ¿no? Porque ya vamos a empezar aquí con las pinches etiquetas, güey, que le están diciendo indias. Es que también esa es otra cosa, ¿no? O sea, la parte de los indígenas, los aborígenes, o los aburrígenes, según los tepichines también. ¿Aburrigen? O sea, creo que estamos referenciando mucho a los tepichines y no es el Sí, caso. porque además, pues ya, no sé si sigan vivos, la neta, pero si siguen vivos, deben estar pagando su mención, ¿no? O sea, Y bueno, y valdría la pena que fueran a verlos. sí, por supuesto. No, hombre, estaría hermoso si estuvieran vivos, güey. Hay que buscar, yo no he encontrado nunca videos, güey. Nunca he encontrado videos de los tepichines, solamente tengo audio. Mucho Es que audio. solamente era audio, pero en otra ocasión también abordaremos cómo esta parte de la historia de la comicidad y de la parte cómica en México ha evolucionado de una manera muy distinta, pero Por regresando al tema. No, es que tiene que ver porque la conquista, o sea, se da una conquista de la comedia en nuestros corazones, güey. Pero Ya sí, quedó ¿no? hilo, güey. Sí, Yo creo que sí, porque ¿con qué se conquista, no? ¿Qué es lo que se conquista? depende porque- a quién le preguntes, ¿no? Al parecer algunos a chingadazos y otros con espejos, güey, ¿no? A otras haciéndolas reír, siendo Exacto, lindos, güey. Y exactamente, esas cosas ¿no? que dicen, O sea ahí, que, ya sabes. ¿por qué la conquista parece que tiene que ver algo también ahí con los amores, ¿no? Con capturar algo con capturar algo de la mirada del otro, ¿no? De que uno Sí, sí, quiere claro, como- hacer o forzar a que el otro acepte una cierta, no sé cómo decirlo, güey, como una cierta, no quiero decir posesión, güey, porque... Sí, es que quieres Pero estar sí, conquistado, ¿no? Sí, 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 sí. es, No güey. solamente es una cuestión material, sino también una cuestión ideológica, una cuestión de lenguaje, una cuestión de Por supuesto. costumbres y demás, en donde, pues bueno, desde el descubrimiento o la invención de esa construcción que conocemos como América, que pues bueno, ya en algún momento, pues la mayoría de los tripulantes habrá, no, Ahí está el América. El AME, güey. Se me olvidó lo que dije que iba a hacer, güey, qué estúpido. Ya me acordé. Solo lo que más salió ahí. Sí, maldito sea. Más de cartucho. Hasta la próxima vez que volvamos a hablar de este tema. Yo creo que América está por evolucionar tanto, güey, que habrá que hablar de América. No habría que muchísimas dejar veces de hablar más. de América, ¿no? Entonces Nunca ustedes habría en este que momento, dejar de queridos América. podescuchas, que están aquí honrándonos con el favor de su distinguida presencia, olviden esto que acabo de decir, no dije nada sobre hacer ningún chiste, y ya listo. Para la próxima vez que hablemos de América, hagan como si nada hubiera pasado. Pero es que Decía también usted, hay maese Ricardo. la situación. Tú decías, amigo. No, es que yo lo pensaba, de hecho, no solamente por la conquista hacia México, sino, por ejemplo, recordaba hoy, escuchando mi viejo San Juan, también Morinque, que fue pues no sé cómo podríamos llamarlo apropiación cultural o construcción cultural, desde el momento en el que llegan europeos a este territorio y empiezan a conquistar, Mel me contaba en alguna ocasión cómo se le ponían nombres a los sitios, ¿no? Como por ejemplo, llegaban españoles, ingleses y venían pues a hacer su desmadre. Aunque no sé si es un desmadre, si se haya ganado O a toda algo. madre. Exactamente, porque muchas cosas pueden decir, es que estuvo a toda madre que llegaran. Y otros, pues no, ¿sabes qué? Pues nos quitaron muchísimas cosas, desde parte cultural, parte ideológica, creencias, costumbres, y la reemplazaron por otras, ¿no? Mel decía hace ratito que era capturar la mirada del otro, pero aquí esa captura, yo creo que fue que captura de la idea, o de las ideas, para sustituirlas por otras. No sé, o sea, hay muchas Sí, cosas ahí y puede ser por varios Es medios, muy ¿no? complejo, Por ejemplo, es muy compleja esa situación. por supuesto. Porque es que, verga, han aparecido tantas cosas y es un tema de verdad tan grande. A mí me parece que las repercusiones de esa conquista son vigentes, ¿no? O sea, uno puede pensar, eso pasó hace 500 años, pero no fue algo que pasó hace 500 años y terminó, ¿no? Es algo que se perpetuó durante... Y es algo más de- que ni siquiera ha terminado de pasar, güey. y que no puede terminar de pasar justamente por las condiciones que están detrás, ¿no? O sea, son unas condiciones, digamos, ya casi estructurales tan grandes
que entonces se vuelven sumamente complejas, ¿no? O sea, pensar Sí, América como... es una cuestión muy complicada y muy interesante. Porque bien, por ejemplo, se puede pensar que América no ha tenido un lugar realmente como que en la historia universal, ¿no? Y es una cosa muy extraña y muy absurda. Claro que la tiene, ¿no? Pero como decía hace ratito Jesús, casi siempre América es considerada Estados Unidos, ¿no? Y en general el resto de América, si no es como por algunos atisbos y destellos así de verdad deslumbrantes que ha habido en la literatura, en las ciencias, en las artes, o sea, la verdad es que América de repente pareciera que queda en segundo plano, ¿no? Es un lugar incluso hasta como culero. Desde otros lugares del mundo, es que así se ve, ¿no? Desde otros lugares del mundo hay una campaña... ¿Por qué eres Hay una campaña América? que estuvieron haciendo algunas marcas, creo que, no me acuerdo exactamente una compañía de qué era, si era una aerolínea, creo que sí, era, no me acuerdo si Aeroméxico, Mexicana, no me acuerdo de cuándo es, no me acuerdo nada, güey. Pero el chiste es que, por ejemplo, para los mismos americanos del norte, que son, del cuasi norte, porque son en realidad más arriba está Canadá, para los gringos, güey, para muchos gringos, sobre todo acá, una bola de rednecks, güey, esos que son así, que están sentados en sus porches con sus, como peludito, güey, ¿no? Que era el estereotipo de peludito, güey, del pinche redneck acá que está sentado en su campo, güey, ¿no? De siembra, güey, ahí con su escopeta, güey. Y entonces les preguntan, güey, que si alguna vez han pensado en viajar a México, ¿no? Entre varias preguntas, eran como 3 o 4 preguntas, decías de cuenta, ¿qué opinas de México? No, pues sí que hay crimen, que hay violencia, que hay narcotráfico, que hay corrupción, que el presidente está que los tipos estos son horribles, ¿qué tal, no? ¿Alguna vez has pensado en viajar a México? Y dicen, no, hombre, ni loco, no, jamás. Si tuviera que viajar a cualquier lugar, o sea, si yo hubiera recorrido todo el mundo y tuviera que viajar a algún lugar nuevo, no iría a México. Me mataba, güey, así dice, no mames, güey, relájate, no era un pinche odio así, cabrón. Y le decía a esta chava, ¿no? Pero, pues, ¿qué me dices de los recursos, de los maravillas naturales y de los atractivos justo naturales del desmadre culturales? Eso no es cultura, decía el güey, ¿no? Y el gringo, güey, además gringo, que qué chingado puede hablar de cultura, güey, ¿no? Pero decía, eso, ¿no? Que el pedo era ese, güey, que la gente era horrible, güey, que el sistema era horrible, sí, que la sociedad era horrible. Y yo no quiero con esto dar a entender que de verdad lo es, por supuesto que no, al todo lo contrario, América es preciosa y ha sido por tan supuesto. Rica y le ha dado tanto a todo el mundo que más bien lo que es culero es que ha sido borrada, borrada y ha sido justamente conquistada. Y tras de esa conquista lo que se ha perpetuado es su saqueo, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es dividir, llevarse los recursos que tiene y con buena parte de ellos se enriqueció Europa, ¿no? Simplemente hay que pensar que en buena parte la aparición del gran capital, de lo que ya fue el gran capital que permitió que empezara toda la maquinaria así gigantesca que hoy en día conocemos como el capitalismo, yo creo que en muy buena parte surge de la riqueza que es extraída de América en plata y oro, ¿no? Si me permites ahí hacer una pequeña intervención. Justo, yo podría decir incluso que la conquista y la colonización de México fue un mero daño colateral, si no es que hasta un accidente, si se me permite el término, porque en realidad lo que se quería era justo eso, güey. Sacar todos los recursos que se pudiera sacar, sí. Llevarlos a Europa. O sea, a Europa no le importaba el territorio. El asunto es que imagínate tú que estás viendo tantas cosas nuevas, obviamente no vas a poder evitar interactuar con la gente, que alguno ahí se gustara con el otro, o que pues tuviera la necesidad de tantos días ahí navegando, que pues dices, bueno, pues en tiempos de guerra, en tiempos de naufragio, ¿no? Cualquier balsa de salvación, decían, ¿no? Obviamente ya ellos no habían de guerras y trincheras, pero y entonces pues llegaron acá y no, entonces pues no había forma de que se evitara este pedo, no solamente a lo mejor ni siquiera lo pensaron, güey, ¿no? Porque la misión no, yo creo que sí era algo súper pensado. Lo que pasa es que yo creo que sí era algo súper pensado. De hecho ya se ha visto que sí había mapas anteriores a la llegada de Colón de buena parte de América. O sea, es muy probable de hecho que Colón supiera más o menos hacia dónde se estaba como que dirigiendo. Porque ¿Lo hizo parecer un accidente? No, es que es una condición muy compleja,
porque efectivamente se trataba de que Europa quería salvarse del, creo, así es como yo lo he entendido, que seguramente es mucho más complejo, estaría muy chingón que hubiera alguien que nos pudiera así sacar de nuestra ignorancia, porque si quieren volver a este tema después, yo tengo un conocido que es ya casi un compa, que trabaja en Teotihuacán. Este güey es historiador de INAH, ¿no? Entonces, mira. Ha fungido muchas veces como nuestro guía cuando llevo a mis alumnos a Teotihuacán. Este carnal nos lleva para todos lados, güey. Nos ha llevado a partes de Teotihuacán que yo no sabía que existían, güey. Nos metió a algunas casas, a un cuartel militar, güey. O sea, nos metió a un montón de lugares y están abiertos al público, solo que como están lejos de la zona de las pirámides, usualmente nadie los conoce. Entonces, si quieren, un día lo podemos invitar y podemos extendernos con este pedo, ¿eh? Claro que estaría, sí. Estaría muy, muy, muy interesante. De hecho, estaría padre que si quieren, incluso hasta cuando ya pase todo esto, esta época covideña, pudiéramos hacer algo allá con él, ¿no? O sea, pudiéramos grabarla, güey. Bueno. Pues mira, yo sé que hoy unos compas de Costa Rica que andan acá se fueron a Teotihuacán y estuvo bien. No sé si ya te están dejando subir a las pirámides, pero mira, con estas humanidades el único que podía subir es Mel, y pues sería un poco raro, allá arriba no hay señal, güey. Entonces tendría algo que quiero rescatar, que precisamente con este ejemplo que nos daba Jesús acerca del gringo con la campaña que se hizo, siendo que pues tal cual los norteamericanos y más de Estados Unidos, pues realmente es un país hecho de inmigrantes, hecho de personas. Por ejemplo, tenía el dato de que en Texas, pues sí, la mayoría de personas, aunque gringos, la mayoría de personas tienen raíces latinas, ¿no? Otra cosa es que siendo un país de inmigrantes, pues hayan erradicado tal cual, o sea, hablamos del saqueo cultural que hubo en México, pero también allá con todas las... Es que aquí hubo un saqueo y un exterminio, güey. Ya, fue una no es lo mismo los ingleses que los españoles, ¿no? Exactamente, no, los españoles. Por supuesto que no. O sea, ahí la conquista es... Ahí, ahorita que... ¿Qué es eso? Pero sí, claro, o sea, ahí se pasaron de conquistadores, güey, ¿no? O sea, llegaron a ponerlos tal cual, como animalitos, metámonos en pedos, en reservas. Hashtag métete en pedos. Hashtag métete en pedos, o sea, pues llegaron a ponerlos así como, oye, pero te toca eso. Sí, No, pero es que sí, pero es que esa fue incluso la discusión. Hubo discusiones de carácter teológico muy interesantes, pensando qué clase de condición tenía el humano que se encontraban en América. O sea, se preguntaban, a ver, esos güeyes que son tan primitivos, que están como, que nos los encontramos de alguna manera en un estado de naturaleza más cercano a la que tenemos nosotros. Más cercano al pasado, ¿no? Pero sí, pero que son perfectamente racionales, que tienen perfectamente organizados, que tienen una cultura que se ve preciosa, ¿no? O sea, y era una discusión muy interesante el pensar, esos güeyes son propensos a ser evangelizados, o sea, a ellos les podemos atribuir que tienen alma, o son como animales, o sea, son humanos como nosotros. Y esa fue una discusión de verdad así muy, muy densa de carácter teológico. ¿Me estás diciendo que mis perros no tienen alma, güey? Por supuesto que tus perros no tienen alma, amigo. Por supuesto que tienen alma, Emanuel. Por supuesto que no las tienen, amigo. No alcanzan. ¿De lo que estás diciendo? No alcanzan la categoría de alma. Me parece una gran conversación, eso está muy cabrón. Va para el cofre, ¿no? Va para el cofre el alma. Va para el cofre el alma. Yo, por cierto, ahorita que ya estamos un poquito entonados. Exacto. Que estamos agarrando el tono, ¿no? Quiero aprovechar para hacer un par de menciones. La primera es al señor Arturo Ochoa Juárez, que funge como mi gremlin personal, ¿no? Este carnal es un fotografazo, videoasta y demás. Chéquenlo en redes sociales. Si me lo permite, vamos a poner sus redes sociales aquí. Para que lo chequen. Ese güey produce audiovisual, edición, güey. El tipo es una bestia de creador, güey. De verdad está cabrón. Entonces, ustedes ya se habrán dado cuenta, queridos tripulantes que nos escuchan, sobre todo los que nos ven en YouTube, que el frame, digamos, de las miniaturas de los videos de YouTube cambió para esta temporada. Pues he de decirles que eso que están viendo ustedes como la miniatura
es una creación de Arturo Ochoa que amablemente nos regaló para la segunda temporada de la nave, y por ahí también es otro regalillo con el que vemos qué haremos. Con el ¿no? que próximamente algo sucederá. Algo así. Estarían muy buenas. Y la otra mención es, ahorita que mencionaba Ricardo de Houston, bueno, Texas, el día de hoy estaba yo en casa de mi mamá y mi hermana le llamó a mi tía, la que vive en Houston, ¿no? Entonces, estuvo tan cabrón, güey, y sentí de verdad casi chillo. Creo que Ricardo se está yendo, ¿no? ¿Ustedes sí lo ven bien? No, No. De hecho, sí. Pues bueno, contesta mi tía la llamada y lo primero que ve es mi cara, ¿no? Entonces volteé y dice, bienvenidos a la nave de los locos. Y yo dije, no mames, güey. No, está así al borde del pinche llanto, güey, ¿no? Entonces, así, y se los chutó los dos y me dijo cosas, güey, y estuvo ahí haciendo chistes al respecto y dijo, ya cállense pendejos, güey. O sea, aplicando los hashtags y todo el pedo. Dice que está fascinada, güey. Fascinada. Ahora se lo mandé por WhatsApp cuando hice esta difusión del primer capítulo de la segunda temporada. Lo mandé a todo el mundo, güey. A mis jefes, mis ex jefes. Me valió madre, güey. A todo el mundo se lo mandé. Disculpen ustedes el spam si me están viendo. Sí, está medio spam esto, ¿no? Pero les mandamos, pero qué chido. Les mandamos así que un saludo y un abrazo enorme a Lara ambos. Velázquez, que nos está escuchando seguramente en este momento. Okay, y pues eso. ¿Ya regresé? Ya, sí, un poco ya regresaste más. de donde andabas. Ay, perdón, es que me fui Y vienes a- desde allá, Exactamente, de hecho fui donde no allá sale el sol. para traer un dato importantísimo. Precisamente yo empecé con esta canción porque Y yo creo que el clima sí tiene mucho que ver. es una canción muy bonita, es una canción que yo no me había dado cuenta hasta hace unos cuantos meses de la importancia que tiene en este tema de la conquista, ¿no? Ya que también, un saludo para todos los de Calpulli, ahí se trata de regresar a esos orígenes ideológicos de México prehispánico, ¿no? Y pues bueno, toda esta parte que realmente no sé si fue más el saqueo económico, que obviamente sí, pero también la parte ideológica, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no se perdieron, se exterminaron, se erradicaron de esa América antes de ser América, antes de ser descubierta o inventada o no sé? Sí, y el pedo más denso de eso es, ¿cómo puedes hacer eso? La mejor forma de hacerlo es básicamente impon otra lengua, bueno, otro lenguaje, ¿no? Sobre todo eso, el lenguaje. Más que la lengua, es el lenguaje, ¿no? Es la totalidad de las expresiones por las que se comunica Exacto. la gente. Rompe con eso, Exacto. güey, ¿no? Rompe con eso. Si tú quitas justamente el lenguaje que ahí se tiene, rompes toda la estructura, toda la semántica de todo lo que le da sentido a todo el mundo y a toda la cosmovisión que hay en ese lugar. ¿Y cuántos lenguajes no se hayan casi erradicado? O sea, hablando de lenguas muertas dentro Claro. del territorio, no solamente en México, Sí. sino en todo el territorio americano. Es que es la historia de la humanidad, ¿no? Eso es la historia de la humanidad. Y fíjense, o sea, la parte de las conquistas, ¿no? Porque obviamente también le estamos hablando de los europeos, pero los europeos también... Pero los peros también tienen toda una historia de conquistas, ¿no? Justamente el hecho de que ellos lleguen acá tienen que ver con cómo están ellos sitiados y de alguna manera también conquistados por los árabes. Sí, de hecho. O sea, y simplemente es como una traslación de gente que llega, impone otras cosas, impone otras lenguas, porque en algún momento también, Mel, que hemos llegado a platicar esto, acerca de cómo también México sirvió como un puente, ¿no? De España hacia las Filipinas, y cómo también hay vestigios. Otro dato muy interesante, que es que esos mapas que se encontraron, o más bien mapas que hay de antes de Colón, que son en su mayoría, pues bueno, chinos y también nórdicos, escandinavos, que llegaron antes de los españoles. Que los españoles, los ingleses y los portugueses. Pero O sea, tiene mucho que ver, ¿no? Exacto, un dato muy interesante. Por ejemplo, en Cholula, que pues bueno, es conocido por ser una población en Tu donde segundo hogar. se dice, exactamente, aparte de mi segundo hogar, se dice que hay una iglesia por cada día del año. No son tantas, pero sí hay muchísimas iglesias. Dice, no son tantos días en el año. Exactamente, pero hay más iglesias en Cholula. No, un saludito a Cholula, me encanta
Cholula, fui de excursión con unos alumnos a Cholula, que chula es Cholula, que chula es Puebla, en donde fuimos fuimos a la pirámide, esta pirámide que es una de las más grandes en Latinoamérica y de hecho en el mundo, pero que está bajo tierra. Casualmente, todas las iglesias que están, o la mayoría de iglesias que están, y de hecho encima de la pirámide tal cual, hay un templo, que no sé el templo de qué sea, pero es un templo que aparte está muy bonito, pero nos comentaba el guía que precisamente en esta área de la sala de los tronos, en donde son altares, no recuerdo bien ahorita las deidades, pero el de hasta arriba, en donde erigieron la misma iglesia, era no hacia Quetzalcóatl, ¿sí? Quetzalcóatl. Que entonces lo que hicieron los españoles cuando llegaron era empezar a erigir templos cristianos en estos sitios sagrados para los prehispánicos. Pues ahí tienes el templo mayor. Exactamente, el templo mayor, que obviamente ahí está la catedral. Así es, claro. Y pues bueno, en Puebla lo bonito es que pues tratan de rescatar toda esta parte, ¿no? De la pirámide. De hecho, si ustedes no han ido a la pirámide, se lo recomiendo. Es una travesía bastante escabrosa, porque aparte es que pollo en un túnel. O sea, y la neta... Probablemente quepan dos de ustedes, queridos tripulantes. Cómodamente. Familias, ¿no? Pueden ir familias enteras, no se preocupen. Exactamente, pero se ven los escalones. De hecho, o sea, es muy bonito porque incluso una de las cosas que nos comentaba el guía era que pese a toda esta conquista e invasión ideológica, pues es un muy bonito, porque desde arriba de la pirámide hasta arriba en el templo, digamos en la iglesia, se ven perfectamente a lo lejos el Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que también son leyendas y conocimiento que pues bueno, pese a toda esta conquista y pese a todo esto, pues siguen preservándose, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se llaman los dos cerritos que tenemos cerca aquí, amigos que viven en Coatalco y que conocemos normalmente como el Ave María y el Picacho? No, Pikachu. No tengo ni idea. Ok. Era el... ya. Sí he escuchado algo de eso. No, algo así. El Ave María, que es el más chiquito, era el Xolotl, ¿no? Y el Picacho, que conocemos como el Picacho, era el Citlacuatl, ¿no? Que era el Cerro de la Serpiente, tal cual, ¿no? Y de hecho... Y aparte acá la importancia que tienen los cerros, ¿no? Sí, porque incluso eran puntos energéticos, ¿no? Eran puntos energéticos en donde había, precisamente en Cholula también, ahí se encontraban esos templos y esos altares, porque eran puntos de reunión no solamente sagrados, sino también puntos energéticos. Todo tiene que ver también con la ideología que había antes de la religión católica y cristiana en estos lares, ¿no? En estos lugares, que es muy bonito y es una parte de la conquista que yo por eso digo, sí, hubo saqueo económico y de recursos y demás, pero también todo el conocimiento que se llegó a perder y que pues gracias a personas que estudian y que leen estos textos o estas interpretaciones de textos en donde pues tenemos atisbos de ese conocimiento antaño, ese conocimiento de antes de América. Y como más o menos ahí se veía en lo que decías, quizá también hubo saqueo de lo ideológico, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar que hay mucho en el mundo de quizá de cómo se piensa y de cosas que se han ido absorbiendo, que quizá también venían por acá? El uso de muchas plantas, seguro. Imagínense la contribución de lo que habrá sido para la medicina, ¿no? La cantidad de plantas que hay por acá. Y también, ¿no? Podemos decir que también hubo como una amalgama, ¿no? Una pues sí, yo creo que fue una conquista de parte de ambos, ¿no? Sí, claro. Los conquistadores también estaban siendo conquistados, también pero estaban siendo conquistados. Sí. Y yo justamente quería hablar de eso, pero yo creo que... ¿cómo vamos de tiempo? 5.
4, Ya se acabó desde hace como 3, 4 minutos, dice, ¿no? 2. Yo creo que si les parece bien, podemos continuar con este tema que al parecer otra vez nos ocurrió, ¿no? Que decimos, pues hacemos un programa, ya si vemos que no va jalando el tema, güey, ¿no? Ya les digo cuál. Y mira, 3 programas después. No, Y Entonces, conquistado bueno, por pues, la si a nave de ustedes los les está locos. gustando igual que a nosotros este tema, o por lo menos la mitad, yo los invito a que conquisten ese botón de like, ¿no? Que colonicen el botón de la campanita para que sepan cuando subimos contenido nuevo. Síganos también en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en YouTube, Instagram, Facebook, La Nave de los Locos Podcast en Spotify y La Nave de los Locos Radio en todo lo demás. Muchas gracias por el favor de su preferencia, amigos. A la próxima. Jesús Betancourt se despide desde Cubierta. Desde aquí Ricardo Villanueva se despide y nos han conquistados. o esperemos que estén conquistados, pero por la belleza del mundo, ¿no? Nos vemos de este lado, Mero Ortiz. Que tengan bonita tarde, noche o día. ¡Ya cállense, pendejos! Bueno, chao.